diplomacia de poder y desorden global, desafíos estratégicos para un nuevo régimen internacional. Buenas noches con todos, distinguido presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, embajador Oscar Maurtua, distinguido director general de Centrum, señor Rubén Guevara, estimados socios, colegas, miembros de la Universidad Antonio Luis de Montoya, estimados amigos. He preparado una ponencia, una exposición titulada Diplomacia de Poder y Desorden Global, desafíos estratégicos para un nuevo régimen internacional. Vamos a ir un poco rápido con las primeras diapositivas en aras del tiempo, básicamente viendo el tema de... Siguiente, esto es básicamente el orden de las ideas que voy a tratar de plasmar en esta exposición. Primero está el orden, la construcción y consolidación del orden liberal internacional, la crisis, cómo entra en crisis este orden liberal internacional, un pequeño análisis sobre el poder en el orden actual, algunas tendencias respecto al nuevo orden internacional y cuál es el espacio de la diplomacia en este nuevo orden. Por favor. Esto forma parte de una investigación que todavía estoy realizando. Hay unos conceptos que ya he, tocado en anteriores artículos publicados gentilmente por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Lo dejaré en la presentación por si alguien tiene interés en abordarlos. Siguiente, por favor. Muy básicamente, ¿qué cosa es un orden? ¿Qué cosa es un orden internacional? Lo dicen algunos autores como Eikenberry, Markheimer o Gilpin. Hay dos conceptos, dos elementos clave en un orden internacional: las instituciones y las normas, y segundo, una distribución de poder. Según esta distribución de poder, el orden del sistema político, diplomático, podría ser unipolar, bipolar, multipolar, esto ya ustedes lo conocen. Hay alguna idea de unimultipolar, que es una transición entre el momento unipolar, por ejemplo, de Estados Unidos, creo que nos hemos adelantado ya demasiado, el momento de Estados Unidos en la última década del siglo pasado, con la primera, la mitad de la segunda década del presente siglo, ¿no? Eso es el unimultipolar. Mientras sigue regresando, perdón, aquí está, yo estoy viendo está bueno, está bueno. Bueno, Kissinger señala, como bien lo ven en la pantalla, dos elementos que pueden desafiar el orden internacional. Primero es la redefinición de la legitimidad de los acuerdos. ¿Qué cosa es esto? Cuando se deslegitiman o cuando se cuestionan aquellas normas, aquellas instituciones que conforman el orden internacional, por ejemplo, o cuando hay un cambio significativo en el balance de poder. Siguiente, por favor. Rapidísimo, construcción y consolidación del orden internacional. Ustedes ya saben que el orden liberal internacional se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ven ustedes ahí la foto de la conferencia de Yalta en el año 45, febrero del 45, una de las conferencias que da origen a las Naciones Unidas, como ustedes ya lo saben, y ahí vemos este elemento teórico que habíamos hablado, ¿no? Las instituciones y acuerdos clave. ¿Cuáles son las instituciones y acuerdos clave del orden liberal? La ONU, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, por ejemplo, estos órganos económicos que se crean en Bretton Woods en el año 44. Luego está el Plan Marshall, por ejemplo, en materia de seguridad, la OTAN. Podemos hablar también de derechos humanos en el año 48, la Declaración Universal. ¿Qué cosa está detrás de este orden, de estas instituciones? Bueno, un equilibrio de poder y el ansia de la cooperación de las potencias primero, y luego se va acotando hacia un grupo de estados, ¿no? Hacia las democracias liberales, según lo señala Eikenberry. Dos proyectos se forman a partir de ahí: fortalecer la democracia liberal y la alianza contra la Unión Soviética en el plano, de seguridad. Marsheimer habla entonces, por esta razón, de un orden acotado, ¿no? Un orden internacional acotado a estas democracias liberales, frente al bloque socialista del Pacto de Varsovia, y en donde incluso se pueden tener algunos acuerdos entre ambos bloques, sobre todo después de la crisis de los misiles del año 62, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasó en la última década del siglo pasado? Bueno, hubo un momento unipolar, ¿no? Un solo hegemón.
Se hablaba del fin de la historia, como señalaba Fukuyama, el libre mercado y la democracia liberal vencieron en el mundo. Se da la expansión de la OTAN, la Unión Europea, la creación de la OMC en el año 95. Y además, algo que no recordamos mucho, ¿no? La acción de Rusia, por ejemplo. Hay un acta fundacional de la OTAN con Rusia del año 97, donde se trata de incorporar a Rusia en la esfera de la OTAN. Incluso Rusia, más o menos en el año 99, comienza a pensar la posibilidad de ingresar a la OTAN. Miren este mundo que tenemos actualmente. Rusia formó parte del G8, eso muy pocos lo recuerdan, ¿no? Hasta 2014, como ustedes saben, cuando se anexiona Crimea. Y China entra a la OMC en el 2001, previamente firma un acuerdo bilateral con Estados Unidos que propone a China a ingresar a la OMC. Es decir, China ingresa a la OMC gracias a Estados Unidos, ¿no? Y ahora vamos a ver qué cosa devino de ahí. Convicciones centrales del orden liberal internacional: la apertura económica y el libre comercio, ustedes ya lo saben, el multilateralismo, la solidaridad democrática, seguridad cooperativa y progreso social. Siguiente, por favor. ¿Cuándo viene la crisis del orden? ¿Cuándo comienza? Bueno, hay varios autores que han tratado sobre este tema. Me quedo un poco con lo que dice Eikenberry en varios libros, ¿no? ¿Cuándo viene la crisis? Bueno, él anota 3 fisuras del orden liberal internacional. La primera fisura es la guerra en Irak, en el año 2003. Esto a partir de la guerra contra el terrorismo del año 2001, que primero, digamos, se viene en un conflicto en Afganistán, como ustedes conocen, pero después Estados Unidos, con esta visión neoconservadora, digamos, determina la invasión en Irak, que, digámoslo así, fue ilegal, según el ámbito de Naciones Unidas. Hasta el mismo secretario general Kofi Annan lo declara así, ¿no? Y después, obviamente, se dio la noticia de que las armas de destrucción masiva que se estaban buscando y que obviamente argumentaban esta intervención en Irak, pues esto no existía, ¿no? El saldo: 100.000 a 400.000 iraquíes muertos, 4.000 soldados estadounidenses, el gasto militar se disparó de Estados Unidos al 78%. Se demuestra el poder de Estados Unidos, pero a costa de la pérdida de la legitimidad, se erosiona su legitimidad, ¿no? Pierde el soft power, digamos, que tenía que había ganado en todo ese tiempo. El colapso iraquí, ¿qué cosa provocó en el Medio Oriente? Ustedes ya lo saben: el auge del terrorismo, Al-Qaeda, ISIS, la influencia de Irán, la intervención de Rusia y de China también en la región. Guerras en Libia, Siria y Yemen, ¿no? El segundo elemento que identifica Eikenberry, el segundo elemento que identifica Eikenberry es la crisis de 2008, ¿no? Ustedes conocen que esto comenzó con el sector inmobiliario, luego se fue al ámbito financiero y terminó en la economía real, ¿no? Se contrajeron las exportaciones, cayó la inversión, hubo más pobreza. Es decir, el modelo económico con el cual se basaba esta globalización, este orden liberal, comienza a ser cuestionado porque tenía muchas, digamos, limitaciones en todo caso, ¿no? Hay un desplazamiento del poder económico también hacia países emergentes, hacia China, India y Brasil. Ustedes recordarán que quien salva, digamos, la economía mundial no es ya el G7, es el G20, ¿no? Se amplía, digamos, la base del concierto de potencias, si se quiere, ¿no? Entonces hay un cambio sustantivo también al respecto. Siguiente, por favor. El tercer punto es el ascenso de China. Vamos a ver esto con mayor detalle, pero, por ejemplo, el crecimiento del PBI del 80 fue de 306.000 millones de dólares, a 2024 19.2 billones, ¿no? En solo ese, digamos, fragmento de tiempo, ¿no? El motor es ahora el motor de la economía global, China, ustedes lo saben. Ustedes ven el mapa que está ahí. El año 2000, los países que están en azul son los países en el mundo que tienen como socio principal a Estados Unidos. En el año 2024, los países que están en rojo son los países que tienen como socio principal a China, entre ellos el Perú. Actualmente, China es el primer socio comercial de 120 países en el mundo. Siguiente, por favor.
Bueno, esto también va aunado a otros planes de China, por ejemplo, reformular el panorama económico y geopolítico en Eurasia y el Océano Índico, con rutas marítimas, puertos, gasoductos, oleoductos, trenes, etc. Esto es la franja, perdón, tenemos 5 minutos. Vamos a avanzar rapidísimo para llegar a lo concreto. Vamos a pasarnos la siguiente, que sería, la siguiente fisura es Rusia y Ucrania, como ustedes ya conocen, me han hablado del tema. Vamos a obviar esto. La siguiente, por favor. Avancemos 2 más para ya entrar a la parte. Bueno, esto también ya lo han tocado. Gaza. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a la parte del análisis de la política exterior de Estados Unidos. Otra fisura que ya en un artículo más reciente otros autores identifican es la política exterior de Estados Unidos en la primera era de Trump, 2017-2020, con esta política de suma cero y el debilitamiento del multilateralismo. Hay retiros estratégicos, por ejemplo, del Plan de Acción Integral Conjunto, el P5+1 con Irán, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, de Cielos Abiertos, el Acuerdo de París. Digamos, va desintegrándose la principal potencia de varios acuerdos muy importantes a nivel multilateral, ¿no? Hay una guerra comercial con China que comienza en la época del primer gobierno de Trump, y hay un cambio sustantivo en la política exterior de Estados Unidos respecto a las reclamaciones de China en el mar del sur de China, ¿no? Ya más concretamente, Estados Unidos se opone a esas reclamaciones. En la época de Biden, lo que se hace es un retorno al multilateralismo, pero algunos ven, digamos, simplemente como un retroceso de lo que había hecho Trump, y no es tanto así, porque además de regresar, digamos, a unos esquemas multilaterales, lo que crea son algunas coaliciones, ¿no? Una suerte de mini-lateralismo. Por ejemplo, ustedes ven abajo, en ese cuadro, el AUKUS, esta formación, digamos, estratégica, de seguridad, económica también, de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, y el famoso Quad, con India, Japón, Australia y Estados Unidos. Es decir, hay una preferencia de buscar coaliciones concretas ad hoc, ¿no? A la carta, digamos, multilateralismo a la carta, en lugar de buscar las instituciones, digamos, de siempre, ¿no? Siguiente, por favor. Entramos ahora a la política exterior del actual gobierno del presidente Trump. Hay un enfoque transaccional. Ustedes conocen el America First Trade Policy, que es una aplicación de 10% de aranceles a todos. Primero fue, digamos, medio escalonado, algunos 80, otros 40, etc. Al final todos 10, y algunos 25, de 25 a 30 adicional a productos chinos. Estamos actualmente en eso. Retiros clave nuevamente de acuerdos importantes. Bueno, también hay una revisión sistémica de la ayuda internacional, de los compromisos multilaterales, incluso de financiamiento de organismos importantes como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Obviamente también el retiro de apoyo a cooperación en materia democrática y también de la USAID, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es un esquema de cómo se analiza o cómo se podría analizar el poder en la sociedad internacional actual. Me voy a quedar con el de Joseph Nye, que es este tablero tridimensional. El primero es el poder militar unipolar, en donde Estados Unidos es el hegemón todavía. El poder económico, que ya es un ámbito multipolar, que es el segundo tablero. Y el tercero, en donde están las relaciones transaccionales, es decir, actores no estatales, pero también desafíos como las pandemias o el cambio climático. Siguiente, por favor. Un minuto. Ok. Bueno, me ha ganado un poco el tiempo, simplemente voy a irme a la parte final, que es qué cosa puede hacer la diplomacia en este ámbito, ¿no? Es la última. Dejaré la exposición para los que quieran hablar. La anterior. Muchas gracias. Bueno, conocemos la diplomacia como la gestión, como dice Harold Nicolson en su gran obra, La diplomacia, la gestión de las relaciones internacionales, además también el método con el cual se ajustan estas relaciones internacionales o el quehacer mismo del diplomático. Proponen algunos autores cuál es el futuro de la diplomacia en el nuevo orden mundial. Bueno, en un mundo en donde hay mayor competencia, en donde hay mayor fragmentación, la diplomacia será un instrumento estratégico, ¿no? Para tratar de limitar las opciones de algunos rivales. Y acá quiero que vean un poco este ejemplo del concierto de Europa,
del siglo XIX. Después de las guerras napoleónicas, lo que hacen las potencias es sentarse y tratar de arreglar algunas diferencias y poner algunas normas para tratar de no irse a la guerra nuevamente, ¿no? Incluso en esa elección de las potencias ingresa Francia, cuando las guerras napoleónicas habían causado todo el desastre en Europa. Y eso fue, digamos, un cálculo estratégico porque no podían dejar fuera a una potencia con el poder de Francia, ¿no? Es decir, lo que se quiere actualmente es tener un concierto que no solamente, digamos, se base en los valores, que son importantes, pero también en una cuestión más pragmática, como lo señalan autores como Richard Roddick, por ejemplo, respecto a un metarégimen, ¿no? Entonces, la diplomacia, nuevamente, instrumento estratégico para limitar opciones, para no tratar de transformar a los adversarios en democracias, como sucedió, por ejemplo, con China, con el ingreso de la OMC, tratar de evitar errores, no, dice, ceder sin condicionar fortalece al adversario, y no ser un simple, digamos, complemento de un tema militar, sino además promover en algunos esquemas en donde todavía se puedan apoyar en instituciones del orden liberal internacional estos valores universales y también el derecho internacional. Eso sería todo. Muchas gracias.